Día más con ustedes para compartir nuestras charlas de discipulado. Estamos viviendo tiempos donde las cosas se renuevan de manera muy rápida y todos queremos tener lo último, lo nuevo, lo innovador, lo moderno, lo flamante, lo reciente, lo más actualizado, tanto en la tecnología como en el conocimiento, en la música, en la moda. Y la iglesia no sale de esta pauta. La iglesia ha cambiado también su manera de anunciar el evangelio. Ya no solamente se hace desde las plazas o desde el púlpito de una iglesia, sino que la iglesia es movida por el Señor también para hacerlo de otras maneras y aprovechar las cosas nuevas que tenemos, como por ejemplo la tecnología. Y vemos hoy que en este tiempo donde se pensaba que con el aislamiento no íbamos a poder predicarla, vemos que es cuanto más se está predicando la palabra del Señor, usando todas las cosas nuevas. Las personas de edad como yo nos hemos tenido que adaptar a estas circunstancias, hemos tenido que aprender a grabar, a subir a YouTube. Y qué difícil que es predicarle a una pantalla. Es muchísimo más fácil predicarle a personas, donde uno siente el calor. Pero no debemos dejarlo. No debemos dejar de usar las cosas nuevas, las cosas buenas, de usar la tecnología para alcanzar a aquellas personas que no conocen al Señor. Y yo quería hablarte hoy de este tema, de no olvidarnos la misión que tenemos como iglesia del Señor. La primera misión es la misión de ser como el centinela, como el vigía, como aquel que anuncia que si no hay arrepentimiento hay condenación. Y en el libro de Ezequiel capítulo 3, versículos 16 a 19, se nos habla del deber que tenía el centinela. Dice: al cabo de los 7 días el Señor me dijo lo siguiente: hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado: estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Nos está diciendo aquí que cada uno de nosotros tenemos este deber de ser centinelas para anunciar al mundo que si no se arrepienten de su pecado y no reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, están condenados. Y muchos lo toman como un cuento, como algo a la ligera, pero la realidad es que un día el Señor vendrá a juzgar y aquellos que no han sido justificados por el sacrificio de Cristo Jesús, aquellos que no han recibido como Señor y Salvador, lamentablemente serán condenados. Los reyes de la antigüedad construían grandes murallas alrededor de sus dominios, y en cada punta de las murallas había una torre donde el vigía tenía que anunciar cuando llegaba el enemigo, para que la gente que estaba dentro de la ciudad se preparara. Y hoy vos y yo tenemos ese deber, anunciar que el tiempo se está acercando, donde el Señor ya no va a estar a la derecha del Padre intercediendo, o haciendo la función de abogado, sino que un día el Señor, y cada mes falta menos, en que el Señor volverá ya no como abogado, sino como juez. Entonces, lo que nos está diciendo el profeta Ezequiel en este pasaje, en el deber que tenemos como vigía, como atalaya, es el de oír la palabra de Dios y anunciarla. Y amonestar en el nombre de Dios. Amonestar al hombre diciéndole: si no te arrepentís, tu camino es camino de muerte. Y luego apercibir también, hacer saber a una persona las sanciones a las que está expuesta si persiste en ese camino
en ese error o falta. Es decir, que hoy en día la labor de la iglesia en este mundo es predicar la palabra de Dios. Y en todo tiempo, como Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículos 3 a 5, donde le dice: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa es la tarea que tenemos nosotros, la tarea de la Gran Comisión, hacer conocer la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Comprender, hacerles comprender a los hombres la condición en la que se encuentra, su estado de condenación actual, que será eterna si no se arrepienten antes de su partida de este mundo. Y que las personas puedan entenderlo depende de dónde pasarán la eternidad. En segundo lugar, lo que debemos hacer es amonestar aún a los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la tarea de la iglesia. Esa es la importancia de congregarse. Dice allí Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra de Dios. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. O sea que la tarea no es solamente predicar, sino también corregir, reprender al que se equivoca, en amor. Y el creyente cuando es apercibido puede tener dos actitudes, dos opciones: sintonizar y ablandar su corazón a la palabra de Dios para corregirse, o sea, reconocer, conmoverse y humillarse delante de Dios, o endurecer su corazón y tomar una actitud de soberbia, lo cual es una actitud necia debido a las consecuencias que traerá su vida el no hacerlo. La segunda actitud, la primera dijimos que es predicar, corregir, enseñar, amonestar. La segunda es amar al prójimo. Y muchas veces la palabra prójimo se malentiende. Se entiende que el prójimo es aquella persona con la cual simpatizamos, la que está cerca a nosotros. Pero Jesucristo enseña a través de una parábola, como solía hacerlo, en Lucas 10, capítulos 29 a 37, lo que le sucedió a un hombre que había sido asaltado y había quedado herido en medio del camino. Y pasa un sacerdote, pasa un levita, y lo mira y sigue de largo. Y pasa otro dignatario, conocedor de la ley, religioso, y también lo ve y sigue de largo. Pero luego pasa un samaritano, una persona que no simpatizaba mucho con el pueblo judío. Pero este se compadece, se baja la cabalgadura, venda las heridas, lo sube, lo lleva al mesón y paga para que lo curen. Y entonces pregunta al Señor, ante la pregunta que le habían hecho a él: ¿de quién es mi prójimo? Le dice: ¿cuál de estos tres piensan ustedes que demostró ser el prójimo de aquel que había caído en manos de ladrones? Y entonces el que le hizo la pregunta le dice: bueno, el que lo atendió, el que se compadeció de él. Y entonces Jesús le dice: ve tú y haz lo mismo. Anda entonces y haz lo mismo. El texto nos dice que el prójimo es aquella persona que necesita. Puede ser el que está cerquita tuyo o el que está un poquito más lejos también. La enseñanza principal es que debemos compadecernos con las personas que están a nuestro alrededor, sea quien sea, te caiga bien o no te caiga tan bien. No debemos tener indiferencia como los religiosos representados por el levita y por el sacerdote. Tenemos que ser como el samaritano, que no tuvo prejuicios para ayudar a aquel que se estaba muriendo en el camino. Hoy en día, muchos creyentes que transitaban por el camino de Dios volvieron atrás y están por caer en manos de Satanás si no cayeron, del ladrón.
Se apartaron del camino, se alejaron de la iglesia y sus vidas están en serio peligro. Sus corazones están heridos como el judío de esta parábola. ¿Cómo podemos poner en práctica esa misión con estas personas? La misión de restauración que tiene la iglesia. Y en Gálatas 6, versículos 1 y 2 leemos: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Dice, ustedes que son espirituales, o sea que lo primero que necesitamos es vivir llenos del Espíritu Santo. Porque si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no tendremos capacidad de amar a aquellas personas que a veces no son nada apetecibles para amar. Pero si estamos llenos de la presencia del Señor, el amor del Señor está en nosotros y podemos ayudar a esas personas. En segundo lugar, tenemos que restaurarlos, dice, con mansedumbre. El problema es que muchas veces buscamos al hermano que se ha apartado con un espíritu de juez, con un espíritu de policía y no con un espíritu de mansedumbre ni de amor. Y el Señor no nos ha llamado a juzgar, porque nosotros no somos jueces. El Señor nos ha concedido el ministerio de la reconciliación. Por eso despojémonos de todo peso, de toda religiosidad, y busquemos a aquellas personas que están perdidas. Seamos como vigías, como los atalayas y como los buenos samaritanos, buscando a estas personas que hoy están perdidas, a los que no conocen a Cristo y a aquellos que, habiéndolo conocido, hoy, por distintas circunstancias, se han alejado. Tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. Ayúdense a llevar sus cargas, dice el Señor. Y luego en Juan 15, 12, dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Comprendamos muy bien, mis hermanos, lo que esto significa. No debemos amar porque esa persona nos ha llamado. Tenemos que amar como Cristo nos ha amado. Por eso dispongámonos entonces a tomar este compromiso de cumplir con la misión que el Señor dejó para su iglesia, para nosotros. Seamos vigías, anunciemos el mensaje de salvación, corrijamos luego, preparemos a los hermanos que recién entran en el camino del Señor y ayudemos a aquellas personas que hoy están heridas, como aquel que había caído en manos de ladrones, heridas, desposeídas sin que nadie los ayude. Acerquémonos con un corazón dispuesto a sanar sus heridas y a guiarlos al médico de los médicos, aquel que puede hacer nuevas todas las cosas, al Señor Jesucristo. ¿Estarás dispuesto a entrar en esta misión, en este plan? Por eso decimos que ser cristianos es una aventura, es algo maravilloso. Porque un médico puede salvar a una persona con una operación, con un trasplante de un órgano, pero esa persona algún día va a morir. Pero con el mensaje de salvación que vos le das, aunque esa persona muera, vivirá por siempre. Por eso es maravillosa esta tarea de anunciar el Evangelio y de hacer discípulos de Jesucristo. Yo te animo a que te enroles, y que si no lo hiciste, lo comiences a hacer. Y si lo venís haciendo, adelante, hermano. Busquemos fuerzas en el Señor para no desmayar. Dios te bendice. Y mañana si lo permite, trataremos otro tema de interés.